Desde el Paralelo 10 es un espacio de comunicación y divulgación del quehacer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Surgió desde la necesidad de las mismas unidades académicas de nuestra facultad para divulgar, comunicar, compartir y socializar todo lo que las unidades académicas hacen día a día y en lo cotidiano. Esta oportunidad nos acompaña el académico Óscar Juárez Matute de la Escuela de Planificación y Programación Social de nuestra facultad. Óscar es una de las personas académicas de más experiencia en la actualidad en la escuela. Cuenta con más de 10 años en la docencia, en la Escuela de Planificación y Programación Social, y también cuenta con la misma cantidad de años, más de 10, quizás un poquito más, de experiencia en la participación en equipos de investigación en programas, proyectos y actividades académicas. Hola Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, para nosotros encantado que hayas aceptado venir a conversar con nosotros sobre varios temas que tienen que ver con el quehacer académico de la escuela, Óscar, y particularmente relacionados con tu especialidad y con lo que has venido haciendo en la escuela. Y quizás como para iniciar la conversación, yo quisiera que nos explicaras a nosotros, a los amigos que nos están observando por medio de nuestras plataformas de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, a qué nos referimos cuando estamos hablando de ordenamiento territorial y de gobernanza territorial, que son conceptos que a lo mejor la gente escucha, pero no sabe muy bien la dimensión puntual de lo que significan. Ok, gracias. Sí, bueno, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿verdad? Uno podría pensar de manera inicial que la gobernanza, como se ha venido estudiando de manera tradicional, se refiere a un mecanismo para la gestión y la cogestión o la gestión conjunta del territorio de parte de los diferentes actores que forman parte de ese territorio. Y esa es una forma de verlo, ¿verdad? No obstante, nosotros hemos asumido un enfoque territorial que asume la gobernanza desde la constitución misma del territorio como un elemento, un mecanismo intrínseco que corresponde a las relaciones sociales y a las relaciones de poder que se van gestando, que se van desarrollando en el territorio, ¿verdad? Y que a partir de esas relaciones de poder se dan una serie de mecanismos, podría decirse, de apropiación de los recursos de ese territorio, y en ese sentido es que comprendemos la gobernanza territorial. No podríamos comprender la gobernanza sin comprender el territorio, y comprender el territorio como un espacio de apropiación estructurado por las relaciones sociales que tienen los diferentes grupos, los diferentes actores sociales, sean estos actores civiles o sean instituciones del Estado. Has dicho un elemento que me parece muy interesante de rescatar de este concepto que nos has compartido, Óscar, sobre gobernanza territorial, y es entenderlo como parte de una práctica que producen todos los actores inmersos en el territorio, y no solo los vinculados con el poder político. En este caso, para dar un ejemplo concreto, hay gente que cree que cuando se habla de gobernanza se está hablando de una práctica relacionada, por ejemplo, con una acción del poder del gobierno local, por ejemplo, de la municipalidad, y resulta que no es así. El territorio lo construimos entre todos y todas, y también los procesos de gobernanza. Hay herramientas, hay instrumentos y hay normativas que avalan esta manera de participación de todos los actores, ¿no? Justamente sí, así es. Y vamos a ver, o sea, hay una serie de instituciones. Por ejemplo, en nuestro caso es muy importante en Copesca, ¿verdad? Porque
trabajamos en territorios costeros, trabajamos en áreas marinas. En Copesca es una entidad rectora, ¿verdad? Es la entidad rectora digamos en este caso del recurso marino, ¿verdad? Y de la regulación de este recurso y de los espacios marinos. Sin embargo, eso en la realidad se convierte en letra muerta si no hay una cogestión de parte de los demás actores territoriales. En este caso, en nuestro caso, pescadores, empresas turísticas, organizaciones en general de la sociedad civil y por supuesto la empresa privada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, o sea, en ese sentido la gobernanza territorial es una amalgama de relaciones de poder que al final lo que se da es una especie de negociación entre los diferentes actores que son parte de ese territorio para conformar lo que nosotros diríamos una territorialidad o un tipo de territorialidad que es en el que se desenvuelven las personas y digamos que las diferentes instancias, sean estas instituciones públicas o por ejemplo empresas. Las empresas uno no puede descartarlas porque dentro del territorio tienen poder y algunas tienen mucho poder. Uno de los señalamientos que se han hecho en los últimos días, en las últimas semanas, meses, es la supuesta desatención que la institucionalidad costarricense ha tenido con algunos territorios específicos, y entre ellos las costas, ¿verdad? Y los territorios costeros y también los territorios donde se vinculan también las problemáticas vinculadas con los recursos marinos. Vos has estado trabajando en una actividad académica en el marco de tu trabajo en la Escuela de Planificación y Promoción Social, y quisiera que nos contaras un poco a qué dimensiones apela esa actividad, qué objetivos tiene y cuáles han sido los principales resultados que han alcanzado. Sí, bueno, la actividad nace a raíz de la experiencia cotidiana, en buena medida, de las prácticas organizativas, que son dos cursos de docencia de bachillerato en planificación económica y social, y junto a esto la necesidad de investigar, ¿verdad? De investigar. Ya desde hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando de manera conjunta con otros proyectos y programas de la universidad, con el programa interdisciplinario costero del IDESPO. Y entonces, a raíz de la conclusión de un proyecto conjunto que teníamos y de la necesidad de continuar en el territorio peninsular, los tres distritos peninsulares, Cóbano, Paquera y Lepanto, planteamos una actividad académica de estudio de las áreas marinas de pesca responsable, que es una herramienta conjunta entre comunidades e instituciones del Estado para dar sostenibilidad en alguna medida a la pesca, pero de manera responsable, que la gente pueda vivir de los recursos marinos, pero hacerlo de una manera responsable y que esto sea sostenible en el tiempo. Sin embargo, esto no solo puede ser analizado desde una perspectiva técnica y biológica de los recursos marinos, sino también desde una visión de las ciencias sociales, dado que ahí estamos hablando de diferentes procesos de construcción social, ¿verdad? De construcción simbólica, y en ese sentido surge la necesidad de poder estudiar desde la perspectiva de las ciencias sociales tanto las prácticas que las personas llevan a cabo en la extracción del recurso marino, como la gestión misma de estos mecanismos de áreas marinas, y el otro son áreas marinas de manejo, ¿verdad? Unas corresponden a la gestión que lleva a cabo en Copesca como entidad rectora, y la otra corresponden a la gestión que lleva a cabo el MINAE y el SINAC como entidades rectoras de unas áreas que son un poco más restringidas porque están más vinculadas a la conservación del espacio, del territorio.
Estamos conversando en esta ocasión con el académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social y quisiera recalcar el nombre adecuado de nuestra unidad académica, que es de Planificación y Promoción Social. Dije un par de veces al inicio del espacio que era la Escuela de Planificación y Programación Social. Eso atendía a un momento histórico muy anterior de la escuela y bueno, señalar que el nombre correcto es Planificación y Promoción Social, y estamos conversando sobre lo que se hace desde nuestra universidad, desde nuestra facultad y particularmente desde la Escuela de Planificación y Promoción Social en los territorios concretos. Quisiera señalar esto porque esta es, si se quiere, una de las principales demandas que se hace a la institucionalidad, en particular a la institucionalidad pública y particularmente a las universidades públicas. Su trabajo en territorios que tienen demandas concretas, que tienen inclusive dimensiones económicas y sociales concretas, los índices, por ejemplo, de desarrollo social y económico de estos territorios, pues es bien sabido que son bastante complejos, deficitarios, con niveles de pobreza muy altos, y es en estos territorios donde se desarrollan actividades como la que Oscar nos está comentando en esta ocasión, en este espacio desde el paralelo 10. ¿Cuáles han sido los principales resultados, Oscar, de esta acción en el territorio, pensando en que no es fácil trabajar concretamente en los territorios? Esa es una primera pregunta, ¿no? Y la segunda es la dimensión, por ejemplo, de la participación estudiantil en estos procesos. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en esa dimensión vinculando a estudiantes en estos proyectos, ¿no? Ok, gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta, a veces, bueno, para nosotros también por la experiencia y desde la escuela de la que estamos hablando, de la Escuela de Planificación y Promoción Social, a veces es difícil desvincular la investigación de los procesos de extensión, ¿verdad? Que es donde uno originalmente viene. En ese caso, lo que podríamos decir es que, vamos a ver, hay como una demanda, ¿verdad? Desde la academia misma por saber qué es lo que, o sea, en realidad qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de grupos de pescadores, que las instituciones, organismos multilaterales, se les financian proyectos, por ejemplo, proyectos para poder procesar y comercializar los recursos que obtienen y así tener una menor presión sobre el recurso marino, y que sin embargo, por ejemplo, no se logra reducir los eslabones de la cadena de comercialización. Y justamente una de las cosas que hemos podido visualizar es que estos recursos son, digamos que la apropiación del recurso marino no necesariamente se da a la hora de extraerlo, ¿verdad? O sea, no se da necesariamente por los pescadores que lo extraen. Uno podría pensar que en ese proceso productivo de extracción del recurso es justamente donde se concentra, y en realidad no. O sea, mucho de esto tiene que ver con el tema de la comercialización, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso hemos estudiado organizaciones pesqueras cooperativas, por ejemplo, que comercializan, pero siguen teniendo la misma dinámica que tenía el pescador individual, que le vendía a un intermediario, y ese intermediario inclusive coloca su producto o a través del Senado acá en Heredia, o inclusive exporta el producto, por un lado. Y por otro, por ejemplo, también otro tipo de intermediario que comercializa este producto en los hoteles de la zona, en los restaurantes de la zona, y sin embargo las personas pescadoras no logran hacer eso, ni siquiera desde las entidades que han conformado, desde las cooperativas, desde las asociaciones que han sido generadas para industrializar en buena medida y comercializar ese producto, ¿verdad?
Bueno, eso tiene que ver también tanto con las dinámicas de las organizaciones y de las empresas privadas del lugar, que ya tienen ciertas formas, ciertas relaciones para poder apropiarse de ese producto, como también del mismo control y la misma regulación que llevan a cabo las instituciones del Estado, por ejemplo. Le puedo decir que hay mucho, o en algún momento, ahorita yo creo que no es el caso, pero en algún momento ha habido mucha regulación, mucha vigilancia, por ejemplo, a la hora de la extracción con los pescadores, a la hora de extraer los recursos. Sin embargo, cuando se comercializa, esa regulación no existe. Por ejemplo, puedo decir otro elemento importante de destacar ahí es el tema de la pesca responsable. Por ejemplo, no hay una diferenciación a la hora de comercializar el producto de la pesca responsable con respecto al producto de la pesca irregular, ¿verdad? O sea, a la hora que esto se compra, que es consumido por los hoteles, por los restaurantes, por las diferentes entidades, esa diferenciación no existe, y eso es una queja, por ejemplo, de parte de las organizaciones de pesca responsable, inclusive hacia la política del Estado mismo, ¿verdad? O sea, sobre un país que tiene como a nivel turístico, por ejemplo, una publicidad alrededor de la ecología, de la sostenibilidad, y que sin embargo eso para ellos se queda en un discurso que realmente no llega a las personas que realmente están protegiendo los recursos, ¿verdad? En buena medida. Entonces, creo que esas son demandas que hemos podido visualizar, ¿verdad? A través de la actividad académica, y que es importante tener en cuenta. Con relación a la segunda pregunta, bueno, la participación estudiantil en nuestro caso, vamos a ver, se realiza por lo menos desde dos trincheras, ¿verdad? Por un lado, estudiantes que trabajan directamente con nosotros, algunas son estudiantes asistentes, otras lo hacen de manera ad honorem y voluntaria, ¿verdad? Y sin embargo, trabajan no en temas solo logísticos, ¿verdad? Sino también son parte, por ejemplo, de la producción académica, de los artículos que se han producido en el marco de la actividad académica y de la investigación misma, ¿verdad? Y por tanto tienen el reconocimiento de esto. Pero también hemos ideado algunos mecanismos para poder vincular las mismas prácticas organizativas que son parte del currículum de la carrera de planificación económica y social, y sobre todo proyectos de graduación, ¿verdad? Tanto tesis como proyectos de investigación, proyectos de graduación como tal, ¿verdad? Esto último que decís es muy importante porque va encadenando y va vinculando una actividad académica, ¿verdad? Realizada por académicos de la Escuela de Planificación y Promoción Social, pero que también tienen un funcionamiento, una función, un objetivo pedagógico importante de acompañamiento al fortalecimiento de la formación de las personas estudiantes de la escuela, y creo que nos permite ir visualizando y nos permite ir entendiendo que una sola actividad académica, ¿verdad?, puede ir desarrollando y encadenando varios procesos al mismo tiempo, de naturaleza propiamente investigativa, generación de conocimiento, pero también formación de capacidades en las personas estudiantes que participan. Una actividad como esta, Oscar, que se desarrolla en territorios, tuvo que haber tenido alguna dimensión problemática o alguna dimensión, digamos, bueno, que comprometiera su desarrollo en algunas de sus acciones principales durante los años de la contingencia sanitaria, digamos, durante los años de pandemia. ¿Cuál fue, en el caso de esta actividad, si hubo algunas
actividades que ustedes tuvieron que variar sobre la marcha, cómo incidió eso, en este caso la pandemia, en el desarrollo del proyecto específicamente, Oscar. Ok, muchas gracias. Sí, muchísimo, en realidad mucho, porque vamos a ver, no es lo mismo, ¿verdad? Trabajar con personas de instituciones o de organizaciones, digamos, juntas directivas de cooperativas, ¿verdad? Que durante todo el periodo de confinamiento y de restricciones más severas, por ejemplo, podíamos recurrir, innovar y trabajar a través de videoconferencias, que lo hacíamos con algunas entidades. Pero ya por ejemplo, con los grupos de pescadores era muy difícil, ¿verdad? Era muy difícil porque por más que se insistiera, lo único que teníamos acceso era a través de WhatsApp, por ejemplo, de ese tipo de plataformas. Y sin embargo, costaba mucho porque también hay otro elemento, tiene que ver con la cobertura de internet, con la cobertura telefónica, que es difícil. También hay algunos elementos de índole generacional. Es difícil que una persona de 60 años, por decir una edad, no un grupo etario, pero sí de ya ciertos grupos etarios, puedan utilizar estas herramientas tecnológicas. Entonces era muy difícil. Puedo decir que nosotros durante buena parte de este periodo de restricciones, lo que hacíamos era trabajar con fuentes secundarias, reforzar todo el tema de la investigación documental. De hecho, tuvimos varios estudiantes que estaban haciendo proyectos de graduación justamente con personas pescadoras que tuvieron que solicitar prórrogas porque su trabajo era cara a cara, entrevistar a personas pescadoras. Ahora recientemente, por ejemplo, digo recientemente, el año pasado, que ya tuvimos acceso a las comunidades, más no podemos hacer talleres o grandes aglomeraciones de personas. Entonces lo que recurríamos era hacer entrevistas o conversatorios con las personas, lo más 1 o 2 personas, y obviamente difícil, ¿verdad? Porque mantener la distancia de 2 metros, de mascarillas, a veces doble mascarilla, ¿verdad? Y toda la responsabilidad que uno tiene, bueno, de llevar estudiantes a estos lugares, ¿verdad? O sea, tanto con las personas estudiantes como con las personas de la comunidad. Entonces sí fue muy difícil, tuvimos muchas limitaciones. A veces las recomendaciones que nos daban para podernos comunicar, para poder tener acceso a las personas de las comunidades, no se aplicaban para el caso de nosotros, porque le digo, o sea, todo este tema de las videoconferencias, de las plataformas tecnológicas, era muy difícil y muy limitado. Podíamos tener acceso al gestor del área marina, por ejemplo, a entrevistar, a hablar con él, pero en realidad no son los grupos de pescadores, ¿verdad? O alguien de una institución, pero no a las personas de la comunidad. Entonces, yo creo que esa fue la principal limitante, y ahí sí quiero aclarar, o sea, por ser una actividad de investigación como tal, nosotros pudimos prácticamente reducir el tiempo de recolección de información, de visitas, y no tuvimos tanto problema porque lo logramos hacer, qué sé yo, lo que teníamos que hacer en un año, hacer toda esa investigación documental, y esto otro hacerlo en 6 meses. Pero yo sé que si su mayor componente hubiera sido extensión, pues sería muchísimo más difícil, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de la investigación, creo que es una ventaja que sí se puede hacer, ¿verdad? Sí, y evidentemente nos permite colocar el ejemplo de que efectivamente en tiempos de contingencia, en tiempos de pandemia, la universidad, la facultad, las unidades académicas de nuestra facultad siguieron trabajando, digamos, en la medida de las posibilidades, siguieron vinculadas con los territorios también en la medida de las posibilidades, y siguieron también generando productos, generando resultados en lo que les tocaba y en lo que era posible. Quizás, Oscar, para ir terminando esta conversación, que ha estado también acompañada de una banda sonora de fondo, si nos
si nos permiten, lo que se ha escuchado de fondo es ya el tránsito, ¿verdad? El clima que está transitando, que está cambiando ya nuestro país, o al menos aquí en el centro del país, en Costa Rica, del verano ya al invierno, y bueno, ya tenemos las primeras lluvias y este día que hemos generado esta conversación con Oscar, pues de fondo lo que se ha escuchado ha sido la tormenta que está ahí permanentemente. Pero bueno, esto también ocurre en un país como el nuestro. Ya como para ir terminando, Oscar, tal vez que nos contés cuáles son como los principales desafíos que visualizas para seguir trabajando el tema de la gobernanza territorial como un eje de investigación, y también entendería que también está de la mano con la extensión en la Escuela de Planificación y Promoción Social. ¿Cuáles serían como los principales desafíos que vos visualizás para el futuro? Sí, gracias. Bueno, esto yo creo que no se puede deslindar tanto del elemento político, ¿verdad? Del elemento político de fondo, y de fondo me refiero a la gobernanza misma, que tiene su dimensión política, ¿verdad? Como tal, y que en ese sentido a veces hay mucha convulsión en esos territorios, ¿verdad? Y eso pasa por la legitimidad misma o la credibilidad misma que tienen o que tenemos como instituciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno de los desafíos es la respuesta misma que podamos dar a partir de estos procesos de investigación a las comunidades, a estos sectores, a estos grupos con los que trabajamos. Eso por un lado, eso es importante, eso no podemos, digamos, nosotros no podríamos pensar que una actividad de estas puede ser duradera si no tiene incidencia en la gestión misma, ¿verdad? Y en aportar a las personas que se encuentran en estos territorios de diferentes maneras, ¿verdad? Desde la concientización política hasta la gestión misma, y ahí me refiero al tema técnico, instrumental, ¿verdad? O operativo. Y el otro elemento también tiene que ver, y tengo que decirlo, con el tema ya del gobierno, del Estado y del gobierno en particular, y que también todo esto va a depender de las nuevas perspectivas, ¿verdad? Estamos en un cambio de gobierno, y por supuesto que eso tiene incidencia a nivel de las instituciones con las que trabajamos de manera conjunta, ¿verdad? O sea, esto no es la universidad o la escuela de planificación o la facultad de ciencias sociales trabajando de manera aislada con un grupo de personas allá, ¿verdad? En Paquera, sino que es, o sea, una coordinación de redes, una articulación de instituciones, ¿verdad? Que trabajan en red y de manera conjunta con las personas de las comunidades, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un desafío. El otro tiene que ver también con un tema presupuestario, ¿verdad? O sea, y no solo de la universidad, de las instituciones mismas. Entonces, creo que desde ese lado, porque desde el lado de lo netamente académico, el interés está, ¿verdad? O sea, los retos están por poder seguir llenando los vacíos que estas dinámicas, ¿verdad? A veces desconocidas para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pueden generar todo el compartir con estas comunidades de diferentes saberes, de diferentes disciplinas. Creo que eso está, ¿verdad? O sea, toda esa disponibilidad está, pero esta otra parte sí es más vinculada al contexto político y social, es un desafío importante. Bien, Oscar, pues hemos llegado al final de esta conversación. Agradecerte infinitamente que hayas sacado espacio para venir desde el Paralelo 10 a conversar con nosotros y nosotros, y que nos hayas comentado, ayudado a entender un poco también del trabajo que se hace en los territorios de parte de nuestras unidades académicas.
Y bueno, este ha sido este programa generado, como ustedes han podido observar, desde una locación quizás diferente a la que veníamos grabando en los anteriores programas. En esta ocasión nos encontramos, y agradezco a la dirección de la Escuela de Psicología, en el edificio de Psicología, en el 4º piso, donde encontramos un espacio para poder grabar en un día como hoy, pues lleno también de mucha lluvia y de mucha variabilidad en el clima. Como siempre, invitarles para que acudan a nuestras redes sociales y a nuestras plataformas, donde hemos empezado a compartir contenidos de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de comunicación, tanto desde la gestión del decanato de la Facultad de Ciencias Sociales como de las diferentes unidades académicas. Y desde luego, y como siempre, agradecerle al equipo de producción que hace posible que yo me venga a sentar aquí a conversar con las personas académicas de nuestra facultad. En este caso, agradecer infinitamente a José Mario Paniagua, informático de nuestra facultad, a Gisela Rojas, quien trabaja en el apoyo de estos espacios, y a Mariana Ramírez, quien trabaja en la parte de preproducción, producción y sobre todo postproducción de estos espacios, para que ustedes puedan visualizar este programa. De mi parte, un enorme agradecimiento. Esperen las siguientes entregas desde el Paralelo 10. Vendrán cosas novedosas para este espacio, seguramente en un futuro muy próximo, así que estén atentos y atentas. Hasta la próxima.